Ya está con nosotros Marcos Aldazábal. Marcos es uno de los dos abogados que está representando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento del juicio, no en la causa, en el juicio por el intento de magnicidio. Marcos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Antes de meternos en todo eso que no está en el juicio, que entiendo que soy un poquito esto, que entiendo que para Cristina es, diría, lo más importante, o por lo menos así es la sensación con la que yo me quedé después de escuchar su testimonio. Quiero hacerte una pregunta puntualmente por el juicio, y es si vos ya tenés una idea, si la defensa ya tiene una idea de en qué va a terminar este juicio que está en trámite. Los juicios orales, a diferencia de las etapas de investigación, creo que habilitan mucho más a que aparezcan cosas que uno no espera o sorpresivas. El tema de la oralidad, tenés el testigo ahí enfrente, el testigo tiene a todas las partes, al fiscal, a la querella, a las defensas, a los jueces. Entonces muchas veces ahí es más fácil que se abran, más fácil que surjan nuevas cosas. Entonces saber en qué va a terminar es difícil. Lo que sí sabemos es que nosotros vamos a acusar a las tres personas que están imputadas en este juicio. Este juicio, la parte oral, solo se puede juzgar a lo que mandó el Tribunal de Instrucción, es decir, a Carrizo, a Brenda Uliarte y a Sabac Montiel. Entonces, en un sentido muy amplio, sí va a terminar con la acusación a ellos y la sentencia del tribunal. Pero después, en detalle no se puede saber, y por eso, a pesar de que nosotros consideramos que hubo un montón de falencias en la investigación y de que se deberían estar juzgando muchas otras cosas, no le quitamos ninguna entidad al juicio. Creemos que es una instancia súper importante y que van a ir apareciendo un montón de situaciones. De hecho, ya hubo un montón de declaraciones muy interesantes. Para quienes no fueron o fuimos siguiendo el día a día del juicio, ¿cuáles son esas cosas que considerás que son o que fueron importantes en el trámite del juicio oral? Que no estaban, por lo menos, o que no son conocidas de lo que fue la instrucción. Sí, a ver, varias cosas. Yo creo que una primera cosa que fue interesante fue poder escuchar a Sabac Montiel en vivo y que él responda a preguntas. Fue una declaración bastante larga y creo que mostró varias cosas. Es decir, por más que alguien que esté imputado en un juicio penal no tiene la obligación de decir la verdad, y seguramente sobre muchas cosas no la dijo, sí, yo creo que se pudo ver, por un lado, que no es un loquito, es decir, una persona bastante articulada, que habla bien, que tiene un lenguaje amplio. Y algunas de las cosas que salen de su testimonio para mí son muy interesantes, como para una reflexión de la sociedad en general. Por ejemplo, cuando le preguntan por qué la quisiste matar, y él básicamente, la respuesta es, bueno, porque ella es una chorra, una corrupta, y lo que la justicia no hace lo tuve que hacer yo. Entonces es esto que se instala mediáticamente y judicialmente día a día, evidentemente cala de una forma en cierta gente que termina, que puede terminar en esto, que es esta idea también de que ella lo dijo ayer, que esto de que la violencia verbal muchas veces termina en violencia material, pero esto, como también estos discursos que aumentan la polarización, que exacerban la violencia política, muchas veces terminan en este tipo de cosas. Eso me pareció interesante a mí de la declaración de él, verlo hablar, verlo articulado que es. Después cosas más puntuales de testigos que relataron el momento del hecho, muchos testigos que reportan haber percibido lo que definen como cuestiones similares a tareas de inteligencia por parte de la policía de la ciudad cerca del domicilio. Dicen, por ejemplo, que veían a gente del gobierno de la ciudad que pintaba una vereda, iba el otro día y la pintaba de vuelta, es decir, gente que ahí evidentemente estaba haciendo otra cosa, que eso no quiere decir que estuviera vinculada con el atentado, pero sí que había un espionaje o inteligencia ilegal sobre militantes kirchneristas o gente que iba a acompañar ahí a Cristina. Bueno, todo este tipo de cosas. El juicio recién empieza, pero es interesante escuchar a los testigos, y habrá que estar atento a lo que va surgiendo. Y ya metiéndonos en lo que no se está juzgando en este juicio, hay, no sé si la palabra es, no sé si es contradictorio o no, pero hay como, o yo interpreto que hay como dos miradas que pueden llegar a ser contrapuestas en algún caso, que es, por un lado,
la idea de esto, de que se estaba generando por múltiples razones un clima de violencia, de odio, de estigmatización contra Cristina que desemboca en el accionar de una persona o de un grupo de personas. Y por otro lado, la idea de que estos grupos de personas en realidad están respaldados o por financistas o por instigadores, etc. Entonces, en algún momento, a mí me queda la sensación de, no entiendo si es que hubo un clima que activó a esta microcélula de 3 personas o si efectivamente consideran que detrás hay autores intelectuales. Sí, a mi criterio al menos no necesariamente son hipótesis contrapuestas. Es decir, si se quisiera, por ejemplo, captar a una persona para hacer algo así, es mucho más fácil captar a alguien que ya está predispuesto o que piensa que su posible víctima es alguien que merece morir o lo que sea. Y de hecho, a lo largo de la historia, por lo que vimos, pero es muy usual también en casos de magnicidios o este tipo de situaciones que lo lleva adelante una persona marginal o que tiene poco que perder y es el tipo de persona ideal para mandar a hacer algo así. Nosotros, es decir, hay también respecto a esto creo que dos situaciones distintas. Nosotros lo que queremos es que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Entonces, nosotros creemos que existe la posibilidad y que es probable que haya habido personas directamente atrás. Ahora bien, más allá de las personas que pueden haber estado directamente atrás del atentado en concreto, lo que sí aparece ya con otro nivel de certeza es que hubo personas, como por ejemplo el Grupo Caputo, que financiaron directamente a un grupo como Revolución Federal que planteaba todos los días que había que matar a Cristina, grupo cuyas consignas llegaron, por ejemplo, a Brenda Uliarte, que iba a sus marchas. Entonces, aún si el Grupo Caputo no hubiera estado conectado directamente con el atentado, sí sabemos que ellos financiaban a un grupo ultraviolento cuyos mensajes llegaban a esta gente y que evidentemente en algún sentido, como mínimo, los alentaron o los impulsaron. 5 días antes del atentado o 3 días antes del atentado, Jonathan Morel, que era el líder de Revolución Federal, explicó que él se infiltraría entre la gente con un arma, diría que es militante, y mataría a Cristina, es decir, exactamente lo que quiso hacer Sabac Montiel. El día después del atentado se cortaron todas las transferencias del Grupo Caputo, no solo a Jonathan Morel, sino a todos los otros proveedores que habían contratado a través de él, incluso los que tenían pedidos pendientes. Entonces, bueno, ahí evidentemente hay algo y eso está totalmente probado. Pero en lo de Milman nosotros entendemos que falta producir pruebas, que el problema justamente es que no se están produciendo estas pruebas. Con el tema de Caputo lo que nosotros decimos es, ya están las pruebas, indaguen a esta gente, que es lo que hay que hacer. Se recabaron todas las pruebas, la investigación que está en otro juzgado fue mucho mejor, pero nosotros creemos que es momento de avanzar. Caputo no ha brindado, Caputo como empresa, no ha brindado, no ha sido como los dueños, digo, no han sido convocados hasta acá ni a brindar testimonio. No, es que el punto es que los Caputos son un montón, ¿no? Pero las personas que aparecen mencionadas más directamente, que son estas personas del grupo Caputo, de Caputo Hermanos, que se dedican, entre otras cosas, a emprendimientos inmobiliarios, estas personas, por lo que hay en la causa, ya no pueden ser llamadas como testigos. Si son llamadas, tienen que ser llamadas como imputados porque cuando una persona es sospechosa no se le puede convocar a declarar como testigo porque tiene obligación de decir verdad. Entonces el punto es que para nosotros ellos, especialmente la gente específica de esa sociedad, tiene que ser ya llamada a prestar declaración indagatoria porque hay un montón de prueba que ya no deja a nuestro criterio muchas dudas de que era un financiamiento a este grupo que promovía la violencia política extrema. Pero de vuelta, acá el caso de ellos es distinto al de Milman en el sentido que ya está, a nuestro criterio ya está totalmente comprobado su rol, pero no se quiere dar este paso, que es convocarlos a prestar declaración indagatoria. ¿Y ustedes tienen conocimiento de qué pasa con esos grupos hoy? Digamos, hoy Revolución Federal sigue vigente y los anexos, los otros grupos también, ¿o no? Nosotros, a ver, el grupo como tal, con ese nombre, Revolución Federal,
No sé, hoy que yo sepa no sigue vigente. De hecho, también es muy interesante que el día después del atentado desapareció el grupo. Lo que sí es que gente o sea, fue vista gente de Revolución Federal que salió hace un tiempo, que entraron invitados por miembros de La Libertad Avanza a la Cámara de Diputados durante una sesión, que estaba uno de los miembros también en el VIP del búnker de La Libertad Avanza, no me acuerdo si el día de las PASO o el día de las elecciones generales, no sé, pero ese tipo de cosas fueron también, o sea, siguen pasando, entonces es difícil seguir esas relaciones día a día, pero sí, al menos hay algunos integrantes de esos grupos que siguen bastante presentes y en espacios que también tienen esta característica de, bueno, obviamente, ¿no? Pero de promover estos discursos políticos estigmatizantes, violentos, bueno, lo que vemos todos los días. ¿Cuáles son, según lo que ustedes saben, más allá de la insistencia que tiene la defensa de Cristina en esto, en que hace falta producir mucha prueba, como si hubiese que dibujar el caminito desde esto, desde Milman, desde Caputo, pasando por Revolución Federal, hasta llegar al arma que le gatilla en la cara a Cristina? ¿Cómo se dibuja ese caminito, digamos, el link, las relaciones? Bueno, por lo de Revolución Federal y Caputo, lo que contaba recién, pero la historia es... La historia, voy a contar un poco la historia como la cuenta Rosana Caputo, para que básicamente como la cuenta ella, ya queda totalmente probado que es mentira y que lo que pasó fue otra cosa. Sí. Ella dice, con Revolución Federal, ella dice que entra a una carpintería en Boulogne, que es una carpintería que no tenía ni cartel afuera, que ella caminaba por ahí, entró a una carpintería, pidió unas mesas ratonas, la carpintería era totalmente ínfima, pidió unas mesas ratonas para un country. Las mesas ratonas esas, creo que eran 4, las habría hecho Jonathan Morel, las hace mal. Entonces ella le dice, che, venía a arreglar esto, va a arreglar eso, y cuando va a arreglar eso, ella le pide, que ya había visto que la carpintería era ínfima y que además lo poco que habían hecho, lo habían hecho mal y no se entiende ni siquiera cómo había llegado ahí. Le dice, bueno, haceme ahora cientos de muebles para mandar a Neuquén, al espacio de Aniela. Sí. Y ahí empiezan los pagos de varios millones de pesos por estos muebles, que un propio empleado del Grupo Caputo dice eran los únicos muebles que no se enviaban por el transporte oficial, eran los únicos pagos que hacíamos en efectivo. Es una cosa rarísima. Y los pagos, nosotros decimos en su momento una línea de tiempo, coinciden con diferentes actos que va haciendo Revolución Federal, la guillotina, las antorchas, ese tipo de cosas. Y a su vez se sabe que Brenda Uliarte fue al menos a una o a dos de las marchas estas que hacía Revolución Federal. También sabemos que está ese vivo de Twitter o de Instagram que hizo Jonathan Morel unos días antes del atentado en el que decía cómo mataría a Cristina. Entonces hay un vínculo que después hay que ver si simplemente era que ellos consumían esas ideas o que había un vínculo más directo con Revolución Federal. De los celulares peritados, que entiendo que el más problemático es el Sadak Montiel porque no se pudo peritar, en los casos de los celulares de Uliarte y del otro imputado de Gabriel Nicolás Carrizo, ¿hay algún mensaje que los vincule con... Sí, hay un mensaje especialmente de Uliarte con una persona de Revolución Federal. Esta persona de Revolución Federal dice, no, bueno, que hablaron en realidad porque es lo que dijeron varios, que para mí no tiene tampoco mucho sentido, pero que el mensaje había tenido que ver con unas declaraciones que había hecho Brenda Uliarte en Crónica unos días antes, que se había peleado con otra persona. Apareció en un móvil, ¿no? Sí, en relación con planes sociales y bueno. Pero después también hay otras cosas que se van atando, por ejemplo, unos días después de ser detenido, al mes, antes en realidad, Sabac Montiel presenta un escrito diciendo quiero que mi defensa la asuma o se haga cargo de mi defensa Hernán Carroll. Entonces nosotros vemos quién es Hernán Carroll y es un tipo que
pertenecía o tenía una agrupación que se llamaba Nuevo Centro Derecha, que de centro no tenía nada, era muy de derecha y muy violenta. A lo sumo se juntaban en el microcentro, pero... de Sí, centro sí, no. sí. Y este Carroll tiene mensajes tenía mensajes con Brenda anteriores al hecho, de hecho hasta se habían juntado en un cumpleaños y después tenía mensajes posteriores al atentado, ¿cómo estás? Qué sé yo. Y Carroll también tenía por su parte relación con personas de Revolución Federal. Entonces, se van entrecruzando diferentes contactos. A su vez, este Carroll fue seguridad en eventos de Millman y de Bullrich. Se sabe ahora que hizo un viaje, al menos que compartió un vuelo con el que después fue jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad cuando estaba Millman. Entonces así se van entrecruzando distintos caminos. En el caso, en lo que hace a Millman específicamente, lo que hay es un testigo que dice haberlo escuchado en un bar, decir, Sí. cuando la mata estar camino de la costa, está acreditado que él, media hora después del atentado, ya le manda a su jefe un mensaje diciendo, che, ayer escuché a Millman decir esto, con lo cual es evidente que nadie se le ocurre inventar algo así en media hora. Evidentemente lo escuchó decir eso, se vio que en el bar estaba él, estaban sus asesoras, toda la situación que él describe aparece en las cámaras. Y por otro lado, Millman había presentado en los días anteriores varios pedidos de informe en la Cámara de Diputados vinculados a la custodia de Cristina, incluso uno el propio día del atentado, que después lo retira, ese mismo día. Cuando fueron interrogadas las asesoras de Millman, las dos mintieron, dijeron que nunca en la vida habían estado en el bar Casablanca, después les mostramos las cámaras y evidentemente dijeron, no, sí, ahora me acuerdo. Sabemos que después de que fueron citadas se juntaron en unas oficinas de Bullrich y de Millman a borrar los celulares. Es decir, hay diversas conexiones por todos lados. Para volver a lo que me preguntabas al principio, algunos caminos se dibujan ya más directamente, otros todavía es más difícil, pero justamente porque si no se produce prueba, es muy difícil. Es muy difícil terminar de conectar dibujar. todos los eslabones de la cadena. Y para usted la vecina, Jimena Tesanos Pinto, ¿no? Creo que es el nombre. También es una línea para investigar, pudo... Nosotros pedimos, sí, a ver, hay cosas también ahí importantes. Un poco habló ella de la vecina Yerko, que siempre fue un personaje bastante particular, pero más allá de eso, sí sabemos que los 3 días antes del atentado, gente de Revolución Federal entró a la casa de la vecina, sacó fotos desde arriba con mensajes amenazantes, que ella tenía una relación con Revolución Federal y con gente que estaba muy cerca también de Revolución Federal. Sí, es una línea también a investigar. Para nosotros no se investigó lo suficiente, no se sabe cuál puede haber sido su rol, es decir, si solamente era una cuestión como de odio muy virulento hacia Cristina o si facilitó algo más, pero sí, nosotros también pensamos que se debería investigar quizás un poco más en profundidad cuál fue el rol. Siempre me resultó de lo más extraño, porque uno puede entender que haya personas que tengan coincidencia, no sé, ideológica, incluso coincidencia desde lo emocional y lo pasional que representa en sí mismo el odio. Ahora, de ahí a que coincidir en el odio y generar un vínculo lo suficientemente grande como para abrir las puertas de tu casa. Sí, entre personas que además no tienen nada que ver en ningún... No comparten ámbito, no comparten rango etario, ni siquiera pertenecen al mismo círculo económico. No, eso es insólito. Sí, es muy difícil de explicar eso. Y es un personaje, la vecina, que además es muy extraño en general. Sí, nosotros pedimos varias medidas también de prueba relacionadas con la vecina. Sí, son todas cosas que no terminan de quedar ¿Sigue claras. siendo la vecina Cristina? No, porque ella lo dijo ayer, que después de ahí se tuvo que ir del departamento. Yo no sé si la señora sigue viviendo allá o no. Pero incluso hay algo raro en la vecina, que es que, no sé si se acuerdan, pero poco antes del atentado, como un mes antes, un tiempito antes, ella había dicho públicamente, ella siempre había sido medio conocida por sacar estas banderas contra Cristina, qué sé yo,
Pero un mes antes yo ya había empezado como a cambiar la forma de expresarse y decir que no, que en realidad, bueno, son distintas visiones. Es verdad, me pero había está olvidado todo por bien. completo eso. Sí, daba muchas notas, de hecho. Sí. Pero siempre dio muchas notas, pero por mucho tiempo las notas siempre fueron muy agresivas, pero llamativamente antes del atentado habían empezado a ser cero agresivas, de hecho mucho más conciliadoras, pero mientras tanto estaba juntando con esta gente de Revolución Federal, eso a mí siempre me resultó sumamente extraño. ¿A qué se debió ese cambio? Que claramente era ficticio y que después terminó con ella, con la gente de Revolución Federal adentro de la casa. Sí, son todas cosas pendientes de investigar, más allá de que nosotros obviamente las pedimos ya hace casi 2 años. Ahora, cuando vos hablas bueno, de todas las irregularidades y de las líneas que no se siguen, y ni hablar de los autores intelectuales, desde el derecho y conociendo también a la justicia, ¿forma parte de una justicia que no funciona o ves algo particular teniendo en cuenta que es Cristina a la que están investigando? No, o sea, hay de las dos cosas y eso es un problema. Es decir, por un lado hay evidentemente una animosidad contra ella. No solo hay una animosidad del Poder Judicial Federal contra ella, sino que también hay una relación muy cercana con gente a la que se debería investigar. Entonces se juntan esas dos cosas, que eso no tiene que ver con un Poder Judicial que no anda, sino con un Poder Judicial que protege ciertos intereses y es adversa a otros intereses. Más allá de eso, también no todos sus miembros, obviamente, pero es un sistema que anda muy mal, muy incompetente, con mucha gente muy mal preparada, especialmente para una investigación compleja. Entonces uno todo el tiempo lidia con esas dos cosas y muchas veces tampoco sabe si lo que se está encontrando es que básicamente hay una maldad atrás o que simplemente es una persona que es increíblemente mala en su trabajo, que hay varios casos que sí son así, claro, porque son causas que no hay ningún interés, pero sí, esto muestra también eso, la incapacidad de la justicia argentina para tratar casos como este, casi todos los casos los casos de esta gravedad, de esta complejidad. Lamentablemente nunca terminamos sabiendo qué pasó y siempre termina habiendo errores muy graves en la investigación. Obviamente el caso más grave y el más conocido es en el caso del atentado al AMIA, pero pasaron ya 20 años, creo que es este año, y no se sabe absolutamente nada. Y así... 30, bueno, ¿no? 30, sí, claro, 30, 94, sí. 30 y bueno, es eso, son muestras de una justicia que no puede lidiar con este tipo de cosas. ¿Y en los integrantes del tribunal oral que está llevando adelante el juicio, confían? Sí, más que nada porque ahora no tenemos ningún elemento para no confiar. Sabemos que son 3 jueces bien preparados y que sí, en principio no tenemos ninguna objeción por el momento, ni ninguna objeción respecto de su pasado. También no siempre, obviamente hay excepciones, pero en el Foro Federal los cargos de los jueces de instrucción son muchísimo más políticos por cómo es el funcionamiento procesal, tienen un poder que pueden ejercer de manera mucho más arbitraria. Con los jueces de tribunal oral puede haber algo de eso. Y ya tienen que trabajar por sobre lo hecho, digamos. Es un juicio. No, sí, por sobre lo hecho, eso. No pueden largarse en el medio del proceso a allanar o a detener a alguien por nada y mandar a la cámara de televisión. Obviamente pueden ser un desastre, como pasó con los jueces del caso de Vialidad, que tomaban del mate del Liverpool para provocar a los imputados. Pero pueden ser malos, pero en general es mucho más evidente que el juez de instrucción llega... Tiene menos rango de acción, digamos. Sí, y tienen menos rango de acción, entonces como tanto rango de acción tienen los jueces de instrucción, también suelen ser mucho más política la asignación de esos cargos. No es gente muy preparada en general, sino gente con bastante habilidad política. En vez de los jueces de tribunal oral sí suelen ser gente bastante más preparada técnicamente y cargos que quizás no son importantes, pero no son tan disputados políticamente. Entonces, por eso también... Y además son 3, no es uno solo, son 3, entonces no suele haber tanta polémica con jueces de tribunal oral. Corregime si estoy equivocado, pero la causa Revolución Federal está en el juzgado de Martínez Giorgi, que lleva adelante esa causa. Y toda la parte que debería haber
investigado o instruido Capuchetti y que no hizo y que ustedes siguen demandando que se haga, ¿hay posibilidades que esa instrucción siga más allá de lo que ya elevó a juicio o hay que olvidarse de eso? Ya está. No, La sí, causa- es decir, formalmente sigue. Ella cuando eleva hace algo que también es ilegal en el sentido que no está previsto por las normas, que es elevar. El código dice que cuando la instrucción está completa, vos tenés que elevarla. Lo que él dice, obviamente, la contracara, que si está incompleta no deberías podés. poder elevarla. En el Foro Federal también hay algo que muchas veces se usa como herramienta o para cubrir a alguien o como por el poder político que te da todavía tener agarrado a alguien, separar la instrucción en dos y decir, mando a juicio algo y me quedo con otra cosa. Ella mandó a juicio a estas 3 personas y Bueno, sé la que causa AMIA fue así. La elevación a juicio de la causa AMIA fue en partes. también, sí, también el memorándum de AMIA. También, es decir, muchas veces se hace esto. Claramente no debería suceder, claramente el código dice lo contrario, pero si hace esto, entonces con eso ella manda a estas 3 personas y ella se queda en poder de lo que tiene que ver con la línea Milman. Obviamente no hace nada, que salvo que nosotros ni siquiera si nosotros le pedimos, lo rechaza, vamos a la Cámara y nos da la razón, es la única forma de que algo avance. Pero la causa está abierta, entonces nosotros seguimos pidiendo medidas de prueba ahí. Obviamente es un panorama con esa jueza con el que es muy difícil avanzar. Me quedé pensando antes cuando hablábamos de si funciona mal o hay animosidad, en particular con lo que pasó con el celular de Sabac Montiel. ¿Qué ves en eso? ¿Y si se puede recuperar algo técnicamente o cómo está esa situación? Bueno, ¿qué veo en eso? De eso hay una causa en el juzgado de Cervini en el que se investiga qué pasó. De la causa, lo único que se sabe por ahora es que el momento en el que el celular se rompe es el momento en el que estaba en poder del juzgado. Es el momento en el que solamente Capuchetti tenía ese celular. El celular llega ahí después del atentado, lo lleva a la Policía Federal, ahí se hace una primer pericia, un primer intento de extracción y en un momento el personal de la Policía Federal que lo estaba haciendo dice, che, no estoy pidiendo extraer, guárdenlo y probemos en otro momento o con otras máquinas. Entonces hay un acta a las 6 de la mañana en el que el celular se guarda en un sobre cerrado y se mete en la caja fuerte. La caja fuerte se cierra con llave, que queda obviamente la llave en poder del juzgado. A las 9 de la noche, es decir, 15 horas después, la jueza manda el celular a la PSA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque le dicen Porque se supone que ellos tenían una tecnología. le hacen saber que tenían una tecnología mejor, lo manda, pero cuando la gente del personal de la PSA recibe el celular, ve que estaba en un sobre abierto y el sobre no lo puede abrir el juzgado. La cadena de custodia no quiere decir que está en poder del juzgado y el juzgado hace lo que quiere. Para abrirlo tiene que dejar asentado que se abrió, por qué se abrió, que se rompen lo que llaman los sellos, volver a poner los sellos, no hay nada de eso. Es decir, no podrían ni siquiera haberlo abierto para hacer algo solo porque estaba en el juzgado. Llega el sobre abierto, lo lleva una persona además que no es empleada del juzgado, es empleada de la Policía Federal, es la custodia de la jueza, pero no es empleada del juzgado, con lo cual ya sale también de la órbita del juzgado, que también es ilegal. Llega el sobre abierto y con el celular prendido y con una leyenda que decía como error. Entonces lo que se sabe es que en esas 15 horas alguien abrió el sobre y el celular se rompió. Si eso se rompió a propósito, si se rompió por una impericia, está por determinarse, pero es responsabilidad del juzgado y es gravísimo. Y lo que seguramente, o sea, lo que obviamente no es sin querer es abrir el sobre, nadie abre un sobre. O sea, sin lo que querer. tiene, a ver si entiendo, lo que tiene que determinar el juzgado de Cervini es qué pasó con el celular desde ese momento en el que dice la federal, che, no estoy pudiendo extraer, entra a la caja fuerte a las 6 de la mañana y en el momento que llega a las manos de la PSA con este error en pantalla, Sí. prendido y con el sobre abierto. Eso es lo que, ese tramo es el que tiene que investigar Cervini. Cervini tiene que investigar más en general cómo fue que se rompió el celular. Ahora, de lo que va surgiendo de la causa, ya queda claro que lo que pasó en ese periodo, en esa franja horaria, y que es responsabilidad del juzgado, está totalmente claro. Abrieron el sobre y el celular estaba roto. Entonces, y ahí es muy difícil saber. A ver, hay algo que, obviamente, como decía, abrir un sobre no es algo involuntario.
Que el personal del juzgado no sepa bien qué es la cadena de custodia es bastante probable, lamentablemente. Que suena algo muy básico cuando lo contás. Es súper ¿no? básico, pero Pero ojalá sucede. nunca tenga que cruzarte bueno, con... Yo no sabe cargar la sube, digamos. Claro, No, es terrible. es que cuando lo escucho mi primer pensamiento es no Es, pudo haber es medio pasado eso, es claro. medio eso, pero ahí en Comodoro Pi hay varios kiosqueros que no saben cargar la sube, digamos. Y me preguntabas también qué posibilidades hay de recuperarlo. Sí. Es una cuestión bastante técnica, con lo cual voy a hablar con bastante vaguedad, pero lo que sí se... A ver, por un lado lo que se sabe es que habría alguna posibilidad de recuperarlo, pero paralelamente se sabe que hay un... No me preguntes científicamente por qué es esto, pero que es como que hay una última posibilidad. En ese último intento, si sale mal, o el procedimiento por el que se haría ese último intento es un procedimiento en el que o se recupera o ya se pierde medio para siempre. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la querella, pero creo que también ahora que ya estamos ahí en el tribunal oral, todas las partes, es tratar de maximizar las probabilidades de éxito de la medida. Entonces, en principio se iba a hacer, al final se había decidido que se iba a hacer con personal de la DATIP, que es un órgano de análisis tecnológico del Ministerio Público Fiscal, que es bastante bueno, pero nosotros ya hace un montón de tiempo, hace muchos meses, habíamos pedido colaboración al extranjero. En Israel específicamente es donde se desarrollan las tecnologías más avanzadas en esto, las empresas están radicadas ahí, y es probable que tengan tecnología que aún no esté comercializada. Entonces habíamos hecho un pedido de colaboración y justo hace 2 semanas nos respondieron que ya estaba tramitando eso y que ya estaba el pedido en la Cancillería israelí para darle curso. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, suspendamos un par de semanas porque si evidentemente Bien. estos lo pueden abrir... ¿Quién, quizás lo quién tiene recuperamos. ahora ese celular? ¿Quién tiene el celular, Saga Montiel? ¿Dónde está? Está todavía custodiado en tribunales, es decir, está una cara fuerte en tribunales. Pero la responsable o el responsable de la custodia de ese celular, ¿quién es? El tribunal oral... El tribunal oral que está llevando adelante el juicio. Sí, el celular, de hecho, bueno, lo deben haber mandado a la DATIP porque se iba a hacer la pericia hace 2-3 días. Bueno, al final eso nosotros pedimos la suspensión y se suspendió, así que supongo que ahora estará de vuelta en Comodoro Pi. Te quería hacer una pregunta por fuera un poco más de la parte técnica, pero es con toda esta información que vos tenés del caso. Cuando te abstraes un poco, ¿sentís que no se toma real dimensión de lo que pasó como país? Sí, totalmente. Y creo que eso, en algún sentido, al menos a mí me parece, también por el contexto actual, casi lo más importante. Más allá de después lo que se termine viendo de quién estuvo atrás, de quién no, del financiamiento. Todo eso es súper importante. Pero también creo que hay un correlato con el momento histórico, con un momento de polarización absoluta, con un momento de muchos discursos muy violentos. Y me parece que es importante reflexionar, especialmente desde los que tienen la capacidad quizás de hacerlo, es decir, todos, pero especialmente políticos, comunicadores, de tratar de empezar a discutir de otra forma y empezar a poder hacer política de una forma que no sea la agresión constante y una cuestión que pasa a ser no de política pública, sino una discusión moral todo el tiempo, una cuestión de descalificación todo el tiempo, porque lleva esto y es lo que también despierta tanto odio, lo que despierta tanta bronca en la gente, lo que despierta esto. Y bueno, pero lamentablemente no solo no se avanzó en ese sentido, sino que yo creo que se retrocedió. Se radicalizó. Es el Sí, peor, estaba ¿no? pensando Es a lo partir de la peor. pregunta de Roque, si uno, digamos, no viviese en la Argentina, no entendiera a veces la dinámica que tiene la propia política, la presencia del odio en las rivalidades políticas, que no es novedoso en la Argentina, no, digamos, no nació con el kirchnerismo, que un hecho de esa magnitud, la lógica tendría que si uno fuese un extraterrestre, decir, che, escúchame, como, bueno, viene en escala donde dejando pasar esto, es como digo,
Paremos un poco. Paremos la pelota porque Sí. nos estamos yendo al recarajo. Hasta acá. Y es verdad lo que coincido con lo que dice Marcos, y es que extrañamente, a partir de ese hecho, que para mí, esto es una opinión personal, tuvo una respuesta de la política partidaria, patética, se exacerbó, se aceleró, Sí, sí. de hecho. Incluso con la propuesta de Cristina de volvamos al pacto democrático que se rompió. Sí. Sí. Yo creo, igualmente también es interesante que es un fenómeno argentino, pero también a nivel mundial. Seguramente las redes sociales tienen muchísimo que ver, pero de vuelta, hace un par de meses intentaron al presidente de Eslovaquia, que también es una persona que en algún sentido, obviamente no soy experto en política eslovaca, pero sí tengo amigos que son de ahí y de hecho nos pusimos a hablar. Es interesante que es una persona también de centro izquierda y le pegaron 5 tiros, no sé cómo sobrevivió, pero era también el que le disparó era una persona que consumía todo el tiempo redes sociales, que consumía este discurso y un poco la respuesta fue, o muchas de las reflexiones también tuvieron que ver con esto que estamos hablando ahora. Sí, me parece que es un fenómeno muy difícil de eso, al menos me parece que las formas de comunicación actual colaboran un montón. Entonces es difícil tratar de controlarlo a nivel masivo, pero sí que las personas con más responsabilidad institucional deberían tener. Pues además los afecta a todos. Obviamente me parece a mí que la violencia retórica contra Cristina fue mucho mayor que contra cualquier otro dirigente en los últimos tiempos. Pero la verdad es que en algún sentido le podría pasar a cualquiera si se empieza a debatir en estos términos y no le sirve a nadie y termina con una política además de mucha peor ahí calidad. tenés un ejemplo, pasa que ya acá nos estamos yendo re por las ramas, pero para mí tenés un ejemplo muy concreto de esto que vos decís, de que los tiros no necesariamente, lo voy a decir de manera burda, no necesariamente van en una sola dirección, que es Donald Trump. Es como sí, uno total, si sí. proyectase de qué, qué figura debería concentrar o atrapar o atraer más a ese universo medio lumpen, más violento, cargado de odio, pensaría que son seguidores de Donald Trump. Y sin embargo, un chabón se paró, se acostó en una terraza y le... Sí. Y además es interesante si ven, creo que el día después o 2 días después, el que no es una persona que a mí me parezca admirable para nada, pero es interesante la reflexión del que ahora es el candidato a vicepresidente, que es este J.D. Vance, Sí. que básicamente lo que dijo él en Twitter es, bueno, si todo el tiempo están acusando a una persona de un montón de cosas, es muy probable que eso después se transforme en violencia material. Total. Y si uno veía el debate, obviamente Trump también lo hace y lo hace todavía de una manera mucho peor a mi criterio, pero mucho de lo que decía Biden, por ejemplo, en el discurso también, era un debate que eran solamente insultos cruzados. Sí. Entonces creo que es un poco lo que vos decís. Marcos, gracias por haber venido. Hicimos como media hora de nota, no hablamos de River. Ah, Dato, pero a nadie le eso interesa. significa que Están contentos ustedes. estoy madurando como persona y como profesional. Ambas Muy bien, cosas. está muy bien. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Ya volvemos,